Los ataúdes deslizantes de Barbados. El suceso ocurrió en la isla de Barbados, en la India Oriental. Cerca de 11 kilómetros de Bridgetown, la capital, se halla el cementerio de la Iglesia de Cristo, Christ Church. En ese camposanto hay una cripta construida parte sobre la superficie, y parte debajo. Hoy día la cripta está vacía y así se ha mantenido durante mucho tiempo. En la actualidad no se sabe quién construyó la cripta. Los investigadores creen que la cripta fue construida alrededor de 1724 para un hombre que nunca la usó, llamado James Elliot. Era una habitación de piedra con techo arqueado, 3,7 metros de profundidad y 2 metros de ancho, construida justo debajo del nivel del suelo, y a la que se accede por una escalera. El historial de los entierros se encuentran en el registro original que llegó a sobrevivir. Los registros de la iglesia se refieren a ella como la cripta Chase, y la mayoría de las personas sepultadas ahí, pertenecían a la familia Chase, aunque también hubo otros. El primer ataúd que fue depositado en la cripta contenía los restos de la señora Thomasina Goddard. Su ataúd estaba fabricado con madera y fue colocado en la cámara subterránea en julio de 1807. En 1808 fue depositado en la cripta el ataúd de Merian Chase, quien contaba 2 años cuando falleció. Posteriormente, el cuerpo de la hermana mayor de Merian, Dorcas Chase, terminó en la cripta el día 6 de julio de 1812. En la isla se corría el rumor de que Dorcas se había dejado morir de hambre por la desesperación de tener un padre cruel y tiránico, y es que el honorable coronel Thomas Chase tenía la fama de ser el hombre más odiado de la isla. Pocas semanas, el 9 de agosto de 1812, tocó su turno de ocupar su lugar en la cripta. Fue cuando la cámara se abrió, que los asistentes al funeral se toparon con la sorpresa de que ninguno de los ataúdes que ya estaban adentro se encontraba en su sitio original. El ataúd de la niña Chase ahora se hallaba en la pared opuesta. La primera reacción de los asistentes fue de enojo, pues supusieron que los ataúdes habían sido movidos por profanadores de tumbas. Pero cuando se tranquilizaron se dieron cuenta de que los culpables no podían ser ladrones ordinarios. En la cripta no había nada que hurtar, y lo más importante, solo había una entrada y estaba cubierta por una pesada placa de mármol. Tras cada sepelio la placa se pegaba con cemento en su sitio, y para abrir de nuevo la cripta había que retirar el cemento con martillo y cincel. Antes de abrir la cripta, la placa de mármol estaba en su lugar y el cemento estaba duro como la roca. Desde luego, la cripta bien pudo haber sido abierta y después cerrada y sellada de nuevo, pero, ¿para qué alguien se tomaría tantas molestias? Al final, nadie pudo deducir lo que había sucedido, pero la mayoría de los asistentes pensaron que de una u otra forma los sepultureros eran los responsables, aunque nadie sabía bien cómo o por qué. Los ataúdes fueron colocados de nuevo en su lugar correspondiente y el pesado ataúd de plomo del señor Chase fue puesto adentro con gran dificultad. La cripta se selló de nuevo. Durante algún tiempo las personas de la isla comentaban el suceso como algo verdaderamente extraño sin darle mayor importancia. El 25 de septiembre de 1816, pasados 4 años, se abrió nuevamente la cripta para recibir el ataúd de Charles Brewster Ames, de 11 años. Y una vez más, los presentes descubrieron que los ataúdes estaban desacomodados. Ahora el misterio era mayor. De los primeros 3 ataúdes, uno era de madera y los otros 2 eran relativamente pequeños. Pero el ataúd del señor Chase pesaba cerca de 120 kilos y, según se cuenta, se necesitaron 8 hombres para transportarlo adentro de la cripta. Esto dio la idea a los asistentes de que no podía tratarse de un solo vándalo, sino por un pequeño grupo. Lo extraño radicaba en el hecho de que uno se tomaría demasiadas dificultades para tratar de robar algo del interior de la cripta, además de enfrentarse a un castigo severo si era descubierto profanando una tumba.
El siguiente sepelio ocurrió 52 días después. Esta vez el fallecido era Samuel Brewster, padre de Charles, el niño sepultado antes, cuyos restos estaban en otra parte y fueron cambiados el 17 de noviembre de 1816 de la parroquia de San Felipe a la cripta Chase. La procesión fúnebre ahora era mayor dada la cantidad de curiosos que deseaban saber si los ataúdes estaban en el lugar donde se les dejó la última vez o habían sido movidos de nuevo. Se examinó cuidadosamente la placa y, al parecer, estaba intacta. Pero cuando la cripta se abrió, las sospechas se confirmaron. El ataúd de la señora Goddard, el único de madera, estaba muy dañado y tuvo que ser amarrado con alambre para que no terminara hecha pedazos. Los otros 4 ataúdes, de plomo, estaban diseminados por el lugar. El rector de la Iglesia de Cristo, el reverendo Thomas Otterson, y otras personas prominentes investigaron la cripta pero no encontraron ninguna pista de por qué o cómo los ataúdes eran movidos. Tuvieron que conformarse con acomodar los ataúdes y volver a sellar la cripta. Ya para entonces los ataúdes movientes era el tema de conversación y especulación entre los habitantes de la isla, y esperaban con ansia el próximo muerto que ocuparía su lugar en la cripta. Todos tuvieron que esperar hasta el 17 de julio de 1819 para ver abierta de nueva cuenta la cripta. En esta ocasión fue difícil romper el cemento alrededor de la placa de mármol, pero cuando la cripta se abrió se constató que los ataúdes estaban movidos. Como detalle curioso, solo el frágil ataúd de la señora Goddard se hallaba en el lugar donde había sido colocado antes. Lord Combermere, el gobernador de la isla, ordenó una investigación exhaustiva. Todo el espacio interior de la cripta fue revisado. Los ataúdes sellados fueron examinados, pero no se encontró ninguna pista útil. Una vez más, los ataúdes fueron reacomodados, con una diferencia, los ataúdes más grandes sobre el piso, y los más pequeños encima de ellos. El ataúd de madera quedó donde estaba. Como seguridad, el gobernador mandó colocar arena en el suelo para que se marcaran las huellas de los perpetradores. Después se cerró la cripta y los sellos personales del gobernador y de otras 2 personas fueron impresos en el cemento fresco con el que se sellaba el mármol. Quienquiera que quisiera mover los ataúdes otra vez, tendría que violar los sellos. Los habitantes tendrían que esperar al siguiente funeral para ver si algo había cambiado en el interior de la cripta. Sin embargo, el 18 de abril de 1820, el gobernador decidió que no podía esperar más y acompañado por algunos curiosos se dirigió a la cripta para salir de dudas. En un primer examen confirmó que los sellos no habían sido alterados, pero cuando entraron al lugar los ataúdes, excepto el de madera, estaban en un desorden mayor. Incluso algunos estaban volteados al revés. Al revisar la arena vieron con incredulidad que no había huella alguna. A estas alturas, el preocupado y exasperado gobernador ordenó que los ataúdes fueran sacados de la cripta y sepultados en otro lugar. Desde ese entonces, la cripta Chase ha permanecido abierta y sin usar hasta el día de hoy. La bóveda está allí, y los registros de defunción están archivados. Lo único que falta es evidencia firme de que alguien haya sido colocado en la cripta alguna vez. Entonces, ¿de dónde viene la historia? Hubo un párrafo o 2 que describen los mismos eventos en el libro de 1833 del capitán James Alexander Transatlantic Sketches, pero no proporcionó ninguna fuente. No fue sino hasta 1907 que un investigador muy minucioso llamado Andrew Lang dio una charla. Lang y sus corresponsales descubrieron no solo el libro de Alexander, sino también recuentos de la fecha, como los registros funerarios de la Iglesia de Cristo que confirmaron las muertes, pero también relatos sobre los ataúdes movientes, como el que se dice que fue dado por el mismo gobernador Lord Combermere en sus memorias y cartas de 1868. Desafortunadamente,
no parece haber copias de este libro que hayan sobrevivido, ni siquiera Lang pudo encontrarlo. Lang también descubrió varios relatos de segunda mano de la historia, que se remontaban a un hombre identificado como el rector de la iglesia parroquial de la Iglesia de Cristo, y cuyo nombre fue mencionado varias veces como Thomas Orderson o Thomas Harrison. Varios investigadores también han sugerido explicaciones naturales, como terremotos. Esto ha sido casi universalmente rechazado, ya que Barbados no es un sitio muy activo sísmicamente, y no se registraron terremotos especiales allí durante 1812 a 1820. La otra explicación natural que se ha sugerido repetidamente es el agua. Si el agua entraba en la cripta, podría haber hecho flotar los ataúdes virtualmente en cualquier posición. Esto plantea una serie de preguntas. ¿Pueden flotar los ataúdes? ¿Pudo haber entrado agua en la cripta y después haber drenado sin que nadie se diera cuenta? ¿De dónde podría haber entrado el agua? Aunque aquí cabría una interrogante, coincidían los movimientos de los ataúdes con las mareas, ya que esa sería la única manera en que el movimiento de los féretros se pudiera justificar por inundación de la cripta. Aunque la explicación de la entrada de agua a la cripta podría justificar en parte el movimiento de los ataúdes, la historia sigue siendo un enigma sin descifrar, que hasta que no se pueda desentrañar con toda minuciosidad, seguirá siendo un misterio.